Bien, estamos con el analista Rosendo Fraga. Qué gusto, Rosendo, gracias por venir. No, gracias por invitarme. ¿Cómo está la cosa? ¿Está complicada? Yo creo que sí. ¿Son los días más complicados del gobierno de Macri desde que arrancó? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, que son los días más... Es el momento más desafiante, si lo queremos ver positivamente, ¿no es cierto?, o constructivamente, porque además sea en un área donde la expectativa es que es el área fuerte del gobierno, ¿no es cierto? Claro, se suponía que la gestión económica era fácil. El presidente, para ellos. los ministros que han nombrado gente de conocimiento, buen nivel, trayectoria, etcétera, etcétera. Y acá donde se ha planteado el problema. Yo, claro, creo, en la gestión económica. Para mí sí, y lo estamos viendo. Es decir, lo que el gobierno tiene que asumir en este momento es que, claro, el gobierno puede decir esto no es una crisis, que suba el dólar, que baje el dólar, no es una crisis. Bueno, es una interpretación. Pero la gente... Para la gente, cuando el dólar sube, cuando baja... Bueno, pero además estamos en un contexto de mucha inflación. Claro, la inflación, es decir, yo diría que para la gente el precio del dólar, la tasa de inflación y te agregaría la salida de reserva, son los indicadores que a la gente le quedan como que tienen que ver con una crisis. Hay un ruido. Claro, entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, a lo mejor un analista dice, no, mira, esto no es una crisis, es un tropiezo, etcétera. Estados Unidos le va bien, subió la tasa. Claro, pero bueno, pero... Guarda, en la percepción de la gente hay una situación, ¿viste? Cuando la gente ve en la televisión, la planilla, ¿viste? En la casa de cambio, que dice, no, el dólar 22, porque, ¿viste? Es un poco... Bueno, eso es lo que el gobierno tiene que asumir y evaluar. Cuidado, porque el impacto de esto en la gente es grande. Y viene de la mano de la discusión de tarifas, que es otra cosa que pega fuerte, ¿no? A ver, yo creo que el tema de la tarifa, ¿viste? Ese concepto que a veces se usa, el humor social, el humor. Bueno, yo creo que el tema de las tarifas pega en el humor, ¿no es cierto? ¿Viste? Es decir, y en el bolsillo. Bueno, pero en el humor, por el bolsillo, diríamos, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor uno diría, y esto es lo que también, porque además, yo te diría lo siguiente, si el conflicto social no funciona con la teoría de la progresión matemática, funciona con la teoría del resorte. Acumula, acumula y en un momento te apareció un problema que no lo estabas viendo, ¿viste? No es como a veces las curvas de la economía que vos viendo, sube, baja y la podés ir en alguna... No, el conflicto social acumula y en un momento sucede todo lo que no sucedió a lo mejor durante años, meses, y entonces cuidado con ese... o sea, que la gente le viene dando mucho crédito y mostrando como mucha confianza y paciencia con el gobierno. Vos decís, no vaya a ser que no sea un tema, no un tema puntual con tarifas, sino que la gente, bueno, diga... Bueno, primero yo diría lo siguiente. El tercer año las cosas normalmente cambian. Primero y segundo año, y eso sería como modelo teórico universal, primero y segundo año de un nuevo gobierno predomina el optimismo, la paciencia, la gente quiere que al gobierno le vaya bien, la herencia del anterior es un argumento político fuerte. Sobre el tercer año se produce un cambio, ya los problemas son del gobierno que está, ¿no es cierto? La gente es menos paciente, exige más, menos tolerante. Y para mí Macri esto, el 1 de marzo del discurso ante el Congreso lo percibió. Él ya no habló más de la herencia recibida, no sé si me decir. Ahora volvió, cuando vuelven las tarifas, en determinado momento vuelve, ¿no?, sobre ese argumento. Absolutamente, pero sobre el tercer año esos argumentos son más débiles, ¿no es cierto? En el primero y segundo funcionan. Ahora, ¿qué le pasa a Macri? ¿Qué pasa con la economía con Macri? ¿Falta un ministro de Economía fuerte? ¿Vos sos de los que creen que este equipo, digamos, donde se diluye tanto la responsabilidad de la cuestión económica y manda más, digamos, Marcos Peña que un ministro de Economía tiene sus dificultades? Yo diría lo que Macri tiene que revisar, en mi opinión, ¿no? Este es un país presidencialista. Si vos no hablas con el presidente, las cosas no funcionan. No sé. Sí. Es así. Yo recuerdo hace un mes y pico que Marcos Peña invitó a almorzar a los presidentes de los bloques senadores. ¿Cuál fue la conclusión? Hacer una reunión con el presidente. Claro. Es decir, yo creo que él ha organizado el gobierno de una forma y esto que delega mucho. Ha habido una evolución, porque al principio no era así, hoy más, donde, claro, viste, él lo ves acá arriba y el jefe de gabinete cada vez más acumulando más poder, inclusive representándolo internacionalmente, como pasó el 5 de abril en Chile al presidente. Ahora, en los momentos de normalidad, eso no es un problema. Ahora, en los momentos de dificultad, de tensión, acá es donde el liderazgo político, viste, la gente, los actores de la política, lo quieren realmente sentir. Y en un momento así, Macri yo creo que... aparece poco. Exactamente. Yo creo que en estas circunstancias va a tener que aparecer más. Su liderazgo... Porque él viene de la idea del presidente de baja intensidad, de bajarle el volumen al presidente. Pero ¿sabe qué pasa? En los momentos de tensión, no es lo mismo para un gobernador hablar
con Frigerio, con Peña o con Macri. No sé si... Incluso para la población. Claro, ¿no? exactamente. Recordemos que somos un país que viene de una cultura presidencialista, bueno, malo, regular, pero es así. Y entonces quizás ese liderazgo, viste, político que estaba replegado, dejaba ser, ¿no es cierto? Había concentrado un instrumento de poder, ¿no es cierto?, en la jefatura de gabinete. En esta circunstancia me parece a mí que va a ser necesario de que Macri asuma un papel más activo. ¿Recordás algún jefe de gabinete tan poderoso? No. Desde la reforma del 94, que es cuando se incorpora, ¿no?, la figura te del diría jefe de categóricamente que no. Corach fue un político importante, pero no tenía, es decir, no tenía, porque además yo diría que la Constitución es muy clara, ese es el jefe del gabinete de ministros. Peña es como una suerte de primer ministro. Claro. ¿No es cierto? Es decir, esto es decir, yo no hay ninguno, de la Rúa tampoco, con el kirchnerismo tampoco, casi te cuesta recordar los nombres. Sí, por ahí Alberto Fernández tuvo en algún momento poder porque tenía mucha confianza de Kirchner. Pero vos sabés que para mí Alberto Fernández tenía mucho poder como un gran operador político. Sí. ¿Viste? De contacto, de hablar con este, combinar con esto. Pero no estaba como Peña en el control de todos los ministerios. De todo, tal cual. Para mí era como un gran operador político. Es verdad, es verdad. Alberto, ¿viste, Fernández? Acá esto es algo más, es como un jefe de gobierno. No sé, es casi un modelo europeo, ¿viste? El presidente y el primer ministro. Es como un jefe de gobierno. Esto me parece. Ahora, en este momento, esto Macri, en mi opinión, lo tiene que reflexionar. El liderazgo tiene que, los actores, la gente tiene que sentir el liderazgo más concreto. Y por eso, viste, empiezan, ¿qué le pasa a Macri? Bueno, a Macri no le pasa nada, le cambió la situación. Claro. Pero él sigue funcionando como venía funcionando. No sé si, viste, claro, claro. Lo que cambió fue la situación. Hay una situación tensa o de crisis y entonces eso es lo que sucede. Sí, es un presidente que de repente viene, qué sé yo, este fin de semana largo en el medio y se va a Chapadmalal y se toma 3 días. Él no cambió. Cambió la situación, que requiere otra respuesta. Me parece que sí. Y cuando vos decís falta gestión, ¿a qué te referís? No, yo creo que, a ver, para mí la falta de gestión tiene que ver con la política, ¿no es cierto? Tiene mucho más que ver con la política. Si yo te puedo decir, ¿qué es falta de gestión? Porque política le va bien a este gobierno, ¿no? Pero ¿qué gestión política? Si la semana pasada la oposición juntó 132 diputados, la mayoría son 129. Bueno, con un poquito de trabajo político, 4 diputados, no sé si sí. Con un peronismo fraccionado. Esto es para mí gestión política, ¿no es cierto? Es decir, que juntó 132 la oposición. Yo te diría que para mí eso fue porque hubo una falta de gestión política. Teniendo el poder nacional, teniendo gobernadores que negocian, que te falten, que no poder convencer 4 diputados. Entiendo que simultáneamente se produjo una mini crisis con la presidencia de la Cámara de Diputados. No es el momento ideal. Qué raro, ¿no? Eso de Emilio Monzó renunciando anticipadamente para los próximos 2 años, ¿no? O sea, se supone que va a terminar el ejercicio de la presidencia. ¿Sabes lo que pasa? Que en un momento como este, donde el Congreso ha vuelto a ganar espacio como ámbito de acción política, no necesariamente de decisión, pero sí pasan cosas. Ámbito de acción política para el gobierno, que no tiene mayoría en diputados, con lo cual tiene que negociar, juntar todo esto. Tener un presidente de la Cámara de Diputados a plazo no va a funcionar. Patorrengo en la Cámara no va a funcionar, y yo no sé si tiene que ver o no tiene que ver, pero esto que nos comentamos, que la semana pasada la oposición junte 132, la semana anterior, cuando Monzó no había renunciado, no lo juntaron. La verdad que claro. Hubo un diputado... Y además hubo el primer conato de cierta rebelión interna cuando los primeros que instalan la discusión sobre las tarifas no es la oposición, sino sus aliados radicales y la coalición cívica. Una cosa es Lilita Carrió, que es como un líbero a la que cada tanto se le da permiso, ¿no?, para tomar acciones independientes. Otra cosa es el propio gobernador Cornejo, ¿no?, yendo a decir... Y yo diría que también hubo un cierto antecedente tras la reforma previsional, que hubo que postergar porque hubo un planteo de Carrió, pero bueno... Pero Carrió, acá se sumaron los radicales, ¿no? Pero yo creo que los radicales, Cornejo hace 3 semanas más o menos lo dijo con total claridad. Dice, podemos perder nuestro electorado. Clase media. Claro. Ellos huelen la clase media. Claro, sí, es el electorado del radicalismo histórico. Él dijo esto, dice, podemos perder nuestro electorado. Y me parece que por ahí pasa un poco el tema del radicalismo. No tanto un oportunismo político, no tomar distancia, sino que ellos están viendo que su electorado clásico se está resintiendo. Bueno, encuestas que maneja el gobierno muestran que la clase media es donde más bajó. Claro. No es que, ¿no es cierto? Es decir, donde más bajó es en la clase media. Entonces, esto es lógico que haya una preocupación en el radicalismo. Ahora, hasta hace un tiempo parecía que el camino de Macri hacia la reelección estaba allanado, ¿no? Sobre todo por la falta de
una opción competitiva. Sí. Ahora con este experimento de Barrio Nuevo en el PJ, digamos, aparece un sector del PJ queriendo jugar al balotaje, que no alcance el 40% y pensando que en un escenario de balotaje podrían llegar a colar algo. ¿Vos crees que todos estos ruidos abren esa posibilidad? ¿Seguís viendo muy fragmentada la oposición? No, a ver, yo te voy a decir lo siguiente. Si el peronismo va unido o dividido a las elecciones, lo sabemos recién en mayo del año que viene, dentro de un año. Hasta dentro de un año, para mí, no vamos a tener claro qué es que el peronismo vaya unido. Que el peronismo acepte elegir su candidato en un mismo espacio. Sí, pero con Cristina Kirchner eso parece que no va a pasar, ¿no? Bueno, veremos, ¿no es cierto?, en qué medida, porque hay intendentes, gobernadores que quieren eso. Claro, sí, claro. No sé si voy a decir, ella puede no quererlo, pero el mismo Agustín Rossi, que ha empezado, como dicen, a caminar. Sí. ¿Viste? Decir. Entonces, yo creo que ella hoy parece más dispuesta que un Barrio Nuevo a buscar una salida. Pero yo diría lo siguiente, para mí, la probabilidad de que el peronismo se una tiene relación directa con el incentivo de llegar al poder. Si el peronismo percibe que no tiene ninguna posibilidad, no se va a unir. Si el peronismo percibe que alguna posibilidad tiene, ese es el incentivo para unirse. Falta un año para saber si el peronismo va unido o no. Esta es la variable política para la elección. Peronismo dividido aumentan las chances del oficialismo. Unido, el peronismo compite. Y lo otro es que suceda con la economía. ¿Viste? ¿Cómo se resuelva de acá a la elección la situación económica? Que para mí, en gran medida depende mucho más de lo que está pasando afuera que lo que está pasando en la Argentina. El contexto internacional, lo que pase... Pero total, mira. Lo que pasa, claro, eso es lo otro, ¿no? Porque te dicen, el dólar sube por el contexto internacional, no nos preocupemos porque no es por cuestiones argentinas. Pero en un modelo tan dependiente del endeudamiento externo, te tenés que preocupar más, no menos. Pero mira, ¿no? ¿cuándo llegó la tasa del bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos a 3%? Cuando Macri llegó estaba en 1,5. Claro. El día 25 de abril. ¿Qué pasó 25, 26 y 27 en la Argentina? Dólar. En cuanto llegó, empezó la salida de... Claro. Tuviste casi 3.700 millones de dólares en 3 días. Pero, Tremenda fuga de capitales. Pero llegó al 5 el 25 de abril, al 3. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Viste? Es decir, que ya te anticiparon que vienen 8 subas de medio punto de acá a fin del 2019. O sea, que este escenario solo va a profundizarse. Claro, sí, vos fíjate que yo decía, el gobierno va a ir a elecciones con 5% de la tasa de interés del bono largo. Bueno, ahora, este es el problema que el gobierno está enfrentando realmente, como dijiste, porque es un modelo muy dependiente de la deuda, se te ha encarecido mucho y entonces tenés, viste, el problema. Por eso no quiere ni pestañear con el tema de tarifas, Macri. Pero no yo quiere creo que saber nada conceder. Sí, pero eso era, para mí, era la situación 15 días atrás. Hoy ya no. Es decir, vos fíjate que él se mantiene firme en tarifas, se ha hecho la reforma previsional y los dólares se le van. Es decir, él hizo las dos cosas que supuestamente había que hacer para ganar confianza económica. Y sin embargo, avanza la desconfianza. ¿Y esto por qué? Porque en este momento has tenido un cambio en la situación internacional. Y lo que vos pensabas que iba a ser mucho más lento, ahora es mucho más rápido. Y acá es donde tenés que sentarte, analizar y ver qué haces. Muchísimas gracias, gracias a Rosendo vos. Fraga, por haber estado acá esta noche.